y después va a venir tu provisión. Amén. Eso es lo que determina quién eres tú, en qué crees, y en lo que crees, ¿me entiendes? Va a venir lo que ya ha sido dado para ti. Amén. En nuestro corazón tenemos que entender que cuando Cristo ha muerto, yo os lo he hablado, a veces nos cuesta entender cuando hemos crecido o bajo una religión o bajo una estructura, que cuando Cristo ha muerto, Él ya ha hecho todo por vos. Amén. Él ya ha hecho, de nuevo te lo voy a repetir, Él ya ha hecho todo para vos. Entonces mi posición va a determinar ir y agarrar lo que a ti te pertenece. Amén. La necesidad que tú tengas ya está hecha, ya ha sido dada, ya ha sido pagada. ¿Estamos claros? Amén. Por eso muchas veces, y he hablado en Hebreos 5:12 la anterior semana, 5:12-14, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuántos tienen tanto tiempo? ¿Cuántos ya tienen tanto tiempo? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, rudimentos de la palabra de Dios, está diciendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuántos quieren seguir teniendo leche? Muchas veces, ¿por qué hace esto? ¿Cuántos vieron el video de la anterior semana del pastor, ¿no? Que le dijo, agarra un vasito de agua? ¿Cuántos necesitan un vasito de agua? Y si lo que no han visto, no entienden, vean la prédica, ¿no? Porque a veces estamos enfocados alrededor de nosotros, y cuando estamos enfocados alrededor de nosotros, vas a comenzar a ver los errores que hay en la iglesia. Vas a ver los errores que tiene tal vez la alabanza, vas a ver tal vez los errores que tengo yo, vas a ver los errores que tiene un mujer, un líder, algo vas a encontrar. Pero cuando tu mirada está en Cristo, ¿me entiendes? Ese es el filtro, se puede decir, el filtro. Que cuando tú veas a otra persona, vas a verla como Cristo la ve. ¿Amén? ¿Cómo la ve a esa otra persona? Tienes que entender cómo Cristo te ve a ti. Amén. Entonces, y llegando a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, dice acá, de justicia. ¿Qué es la justicia? ¿No? Nosotros ya somos justos. O sea, la justicia es que tú ya estás bien delante de ¿quién? De Dios. ¿Estamos claros? El momento que Cristo ha pagado en la cruz, ¿me entiendes? Él, justo, ha muerto por tus pecados y a través de Él te ha dado su justicia para que ahora tú puedas ser justo delante de Él y puedas estar bien delante de Él. Entonces Dios, y eso bíblicamente lo voy a comprobar, Dios ahora no se mide a través del pecado. ¿Me entiendes? No es que ahora ve tu pecado y de acuerdo a tu pecado va a reaccionar Dios. No es así. Él cuando te ve justamente a su Hijo Jesucristo en ti. Por eso la palabra dice, como Él es. Ok, como Él es. Tienes que decirle, así soy. Como Él es, así soy aquí en la tierra. No dice cuando Él venga vas a ser como Él. Entonces, como Él, así soy. Por eso toda la estructura que está en nuestra mente es la que nosotros tenemos que cambiar. Tú tienes que creerlo. ¿Me entiendes? ¿Por qué nos cuesta creerlo? Porque todavía estamos en un cuerpo mortal, que este cuerpo mortal todavía tiene sus ¿qué? Sus errorcitos, sus pecaditos. Hello. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Los sentidos ejercitados. ¿Me entiendes? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Me entiendes?
Ahora, el Señor está hablando, hermanos, que en este tiempo muchos están viniendo a la iglesia y son nuevos, se puede decir. ¿Me entiendes? Están empezando a venir a la iglesia. ¿No? Pero uno dice, oh, men, entonces voy a comenzar a tomar lechecita y... No. En estos tiempos, hermanos, si tú abres tu corazón, seas nuevo, seas completamente nuevo, hayas venido el día de hoy a oír esta palabra, y si tú le dices al Señor, Señor, yo ya no quiero leche, yo quiero alimento sólido. ¿Me entiendes? El Señor, el Espíritu Santo va a hacer que tú puedas comerte un steak. Así jugoso. Oh my goodness. Alimento sólido. Si tú pones en tu corazón, pero pastor, yo tengo una semana, tengo un mes, no importa, pero si le dices, Señor, yo decido creer, ahí está la cosa, creer lo que tú dices, ¿quién soy yo? ¿Me entiendes? Porque dice que cuando tú crees, ¿tienes a quién? Tienes al Espíritu Santo. Hello, tienes al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te va a revelar toda verdad. Amén. Entonces el Espíritu Santo justamente ha sido dejado para que Él nos revele toda verdad en nuestra vida. Entonces cuando tú pones decir, hey, Espíritu Santo, ahí está la fe, decir, ok, tú me has sido dado para que tú, Espíritu Santo, me reveles lo que el pastor va a hablar, lo que el pastor va a decir. Él te va a revelar si lo que yo te estoy diciendo, ¿me entiendes?, es la verdad o no. Porque yo no te estoy hablando de, me he inventado, no, yo te estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si tú decides, hermano, desde ahora en adelante, comenzar a comer el steak, aleluya, vas a comenzar, hermanos, no estoy hablando a crecer espiritual, porque muchos se refieren a crecer espiritualmente. El espíritu que mora en ti es el mismo espíritu que resucitó ¿a quién? De los muertos, a Jesús. Ese espíritu está listo. Por eso Dios nos dice renovar ¿qué? El cococho. Lo hemos hablado en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, hermano, ¿qué te ofrece este siglo? Especialmente en estos tiempos, si ves afuera, ¿qué te ofrece este siglo? ¿Qué hay? Todo malo, ¿no? Todo malo. ¿Cuándo vas a poner en unas noticias que hay algo bueno? No, es todo malo, especialmente en estos últimos tiempos, está todo malo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Entonces la responsabilidad de nosotros justamente es creer que hay el Espíritu Santo que ha sido enviado justamente para el beneficio de nuestras vidas, ¿me entiendes? Para que nosotros, mediante el Espíritu Santo, Él vaya comenzando a revelar lo que está en la palabra de Dios. Amén. Tú tienes que entender que la iglesia primitiva, ¿cómo nació? ¿No? Nació completamente influida bajo el Espíritu Santo, ¿no? Hubo una manifestación en el lugar alto, ¿me entienden? El aposento alto dice que vino el Espíritu, los llenó con fuego, con lengua, y ellos comenzaron a predicar la palabra, ¿no? Ahora tú tienes que entender que toda esa generación, hermanos, no tenían todavía la Biblia. ¿Ustedes creen que ya tenían? Ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Y el Antiguo Testamento, Jesús le dice, hey, ese Antiguo Testamento ya no vale. It's done. Ahora estoy viniendo a traer un nuevo pacto para ustedes. Pero ellos, ¿me entienden? No tenían la palabra de Dios, pero ¿cómo se movían? ¿Cómo actuaban? ¿En quién confiaban? Creyendo en Jesús, pero ¿quién los guiaba? El Espíritu Santo. Él les decía, entra, vaya, predica, sepárense, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ellos no confiaban en sí, sino eran guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si tú ves el lenguaje de Pablo, él habla como que si Cristo ya iba a venir, ¿no ve?
Él dice, ya va a venir Cristo. O sea, mismo Pablo, él pensaba que cuando él estaba predicando en vivo, Cristo iba a volver por su iglesia. Él lo habla ya como un hecho. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Después cuando los primeros cristianos comenzaron a predicar la palabra, se extendió la palabra, hermanos, en todas partes. Pero ¿qué sucedió? Poco a poco comienza a entrar, ¿qué? El hombre. Comienza a poner el hombre una estructura. Comienza a poner el hombre y ver la palabra. Bueno, yo la pienso así y creo que así va a ser y así va a ser. ¿No? Entonces, ¿qué sucedió? Todo lo que estaban pensando por el Espíritu Santo ya no pudo culminar. ¿Y qué pasó? Empezó una religión. ¿No? Entonces, por eso Dios tuvo que usar, dice, inspirar a hombres, a esos que han visto, que han estado con Jesús, que han estado con Él, inspirarlos para que escriban lo que han visto, para que nosotros podamos tener algo en que basarnos. Amén. Pero lo interesante es, por ejemplo, en China, estaba viendo un reporte, anteayer creo. En China, hermanos, es prohibido que nos reunirse así. El gobierno va a ver muy en contra de los cristianos. Es comunista. ¿Me entiendes? ¿No? Pero la iglesia está creciendo tan rápido. Porque la iglesia eres tú. La iglesia soy yo. ¿No? Entonces, ¿por qué en un lugar que si te pescan hablando la palabra de Dios te pueden meter a la cárcel? ¿Por qué la iglesia sigue creciendo? Y no tienen Biblia. Muchos no tienen Biblia. ¿En quién están dependiendo ellos? En el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y el Espíritu Santo está allá como aquí. Él está aquí para hablarnos. Pero ¿por qué aquí en América no podemos oír al Espíritu Santo? Eso es la clave. Estamos tan bien ocupados, hermanos. ¿Me entiendes? Estamos preocupados acá, trabajo, esto. Entonces no hay un tiempo de poder parar a ver, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres? Háblame. Por eso Dios nos habla justamente en el descanso, he hablado, ¿no? Porque hay que parar un momento para decirle, hey, Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy, Señor? Por eso Dios estableció, por ejemplo, el sábado, que ellos descansaban un día completamente, ¿no? Y hablé la anterior semana que Dios mismo tuvo que sacar a ese pueblo, ¿me entiendes? Porque la tierra tenía que descansar, ¿qué? Un año, ¿no? Cada 7 años, pero ellos por la mani seguían, entonces los tuvo que exiliar para que descanse la tierra. Nosotros necesitamos descanso porque hemos venido ¿de dónde? De la tierra, ¿no? Por eso en otras iglesias los sabatistas o no, ellos son estrictos y no hacen nada el sábado y se dedican. Uno lo puede ver, bueno, es medio legalista, pero puede funcionar, ¿no? Que de tu trajín tú digas y pares decirle, ¿me entiendes? Porque el Espíritu Santo ahí está acá, pero dice, hijo, y estás como gallina sin guato, llamamos en mi país. ¿No? La deja una gallina y está correteando y a ver, quererla agarrar a la gallina. Y así estamos. A veces el Espíritu Santo está detrás de ti. ¿Qué, hijo? Pero, estamos bien ocupados. Entonces, por eso Dios nos dejó la Biblia, la palabra, pues decir amén, porque esta generación no van a poder oír mi voz, pues les va a tener que dejar la palabra. Pero, ¿me entiendes? Cuando esa gente no tiene palabra y están perseguidos en esos lugares, ¿cómo crecen? Hello. Escuchando la voz del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Porque el mismo Espíritu te da el valor para predicar la palabra de Dios, porque el mismo Espíritu te dice, a mí no me importa si me matan, si me mataron, me voy con Cristo, este momento. ¿No? Entonces acá la iglesia en América estamos re cómodos.
En total, en general, la iglesia en América, hermanos, siendo una iglesia que ha mandado el evangelio a todas partes del mundo, ¿me entiendes? Estamos tan cómodos ahora, ¿me entiendes? Y mira lo que está sucediendo allá afuera, ¿no? Y muchas veces decimos, oh, hay que orar por eso, hay que orar por la gente. Entonces la renovación de nuestra mente, ¿me entiendes? En estos últimos años, Dios está comprobando que Él es Dios a través de ¿qué? De la ciencia. ¿Me entiendes? Porque los ateos, los científicos en las universidades siempre van a querer la ciencia, comprobarte que no hay Dios. Que tú has salido ¿de quién? Del mono. ¿No? ¿Cuántos son descendientes del mono? Algunas veces les quiere salir el mono que tenemos dentro, ¿no? ¿Ah? Y mucha gente lo cree. Y la ciencia trata, pero cada vez que la ciencia, oíme, cada vez que la ciencia se está metiendo más profundo, están descubriendo y no pueden decir, oh my goodness, realmente hay Dios. ¿Me entiendes? La gente va a querer demostrarte que no hay Dios. Que esto fue creado por un boom y listo, y apareció el mono y todo. ¿Me entiendes? Y la evolución del mono y por qué. Y mucha gente lo cree. Mucha gente está segura que no hay, ha sido una explosión y todo se creó así de la nada, de la casualidad. ¿Me entiendes? Y la ciencia por detrás ha dicho, vamos a comprobar que no hay Dios. ¿No? Ya me mandaron un video del hermano Miguel y me llamó un poco la atención. No estoy diciendo que esa es la clave, pero quiero que lo oigan. Porque habla, ¿me entiende? Eso lo hicieron tipo medio secular. ¿No? Hicieron la prueba a 40,000 personas. ¿Qué influencia tiene la palabra de Dios en nuestra vida? ¿No? O sea, una influencia de 40,000 personas. ¿No? Entonces lo vamos a pasar y voy a tratar... Ahí lo dice en español, voy a tratar de seguir, pasa muy rápido, pero voy a tratar de seguirlo, ¿ok? O más o menos va a dar el concepto, un efecto de la Biblia en el cerebro humano. Había un estudio hecho recientemente por el centro que han estudiado a 40,000 personas en los Estados Unidos, de 8 a 80 años. Ellos solamente que estaban hablando que parecía con la escritura, cómo podía ayudar. Entonces de eso comenzó el estudio de eso, no lo estaban haciendo por religioso. Entonces dice leer una sola vez a la semana, estar en la iglesia, abrir tu Biblia hoy en la semana, no causa nada significante en tu vida. 2 veces a la semana tampoco causa algo significante 2 veces a la semana. Un efecto casi insignificante, pero al leer 3 veces, dice, comienza a haber un pequeño cambio, ¿me entiendes? Algo ocurrió, dice, ¿no? Comienza a pulsar así, pero descubrieron más importante que cuando estás en la palabra 4 veces por semana, el efecto se potencializa, ¿me entiendes? Está yendo así muy suave, pero sube muy alto, un impacto en tu vida, ¿no? Pero si literalmente podría ser así poco a poco puede subir, no, pero cuando lees 4 veces aumenta mucho. Entonces eso te ayuda cuando te sientes solo, baja 30%, leer la Biblia cuando estás solo. Problemas de ira, baja 32%. Amarguras, relaciones en el matrimonio, ¿me entiendes? Con los hijos, dice, baja un 40%. El alcoholismo cae un 57%. Sentimiento de paralizar espiritualmente. Algunos dicen, hey, ¿me entiendes? Espiritualmente no te sientes bien, ¿no? ¿Cómo se sienten? Están paralizados espiritualmente, dice. ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra? Leyendo la palabra 4 veces a la semana. Bajo un sentimiento de 60%. ¿Me entiendes? La utilización de pornografía baja un 61%. Y cuando miramos lo positivo, dice, aumenta un 200% en compartir tu fe. Aumenta 230% en el discipulado. Es increíble, dice. Amén. Entonces, hermanos, ¿cuánto impacto tiene la palabra? Y ese estudio no lo hicieron para ver, ¿me entiendes? De 8 a 40, ¿no? Porque la palabra, dice, es viva y eficaz.
¿no? Entonces, si nosotros, hermanos, no podemos conectarnos con el Espíritu Santo, por eso Dios tuvo que hacer, y dice, ten que dejarles palabra, porque si no, my goodness. Y teniendo palabra, no estamos en la palabra, ¿no? Ahora, yo no quiero, por ejemplo, que este mensaje lo pueda, ahora tengo que ir y tengo que estar en la... No se trata del que tengo, ¿me entiendes? No se trata del que tengo, lo que nosotros tenemos que decir es, ahí el Espíritu Santo, que Él te va a hablar y muchas veces te habla mediante la palabra. Pero si no estás conectado con el Espíritu y no tienes palabra, ¿cómo te puede hablar el Espíritu Santo? ¿No? A mí me habla por las dos, a veces me habla el Espíritu Santo, ¿no? Como el viernes yo sé que me habló, me dijo, ¿no? Pero muchas veces me habla mediante la palabra. Entonces, cuán importante nosotros, hermanos, tenemos que no hacerlo en un tipo legalismo. Como yo les he dicho de domingo, porque el mensaje que lo doy hoy, si les pregunto, ¿qué he predicado la anterior semana? Algo por ahí estoy, ¿no? Pero muchos no se van y aleluya, amén. Y entonces entras otra vuelta a tu mundo y la palabra quedó ahí volando. No lo aplicamos a nuestra vida. Pero si tú decides, a ver, voy a ir en la semana, a ver, veré realmente qué ha dicho el pastor. Por ejemplo, mucha gente que no viene un domingo, ya no tiene el esfuerzo de ir y ver la prédica del domingo que no vino. Digo, ya se pasó. Entonces a veces en la serie que estamos hablando ya no te puedes conectar, ¿no? Tiene que haber eso. Si no he venido el domingo, a ver, veré qué ha dicho el pastor para estar juntos, ¿no? O no tienen tiempo para entrar 45 minutos y ver una prédica. Ay, pastor, ¿seguro? Yo sé que tienen. La cuestión es organizarnos, ¿no? Entonces, siervo, lo que nosotros tenemos que entender, y he estado hablando justamente, había dos ministerios cuando estábamos bajo la ley, ¿no? Había el ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación, ¿no? Entonces dice, y se los voy a leer en 2 Corintios 3, 7 al 8, dice, y si el ministerio de la muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Antes era el ministerio de qué? De la muerte, que fue escrito en los 10 mandamientos. ¿Me entiendes? Dice, ese era el ministerio de la muerte. Porque eso es lo que produjo la ley, producía muerte, ¿no? Pero ahora, dice, estamos como será más bien ahora el ministerio de qué? Del Espíritu. O sea, el ministerio del Espíritu ahorita está justamente para cada uno podernos ayudar en todas las áreas que tú necesitas, poderte ayudar cuando tú te encuentras con un hermano, poderle predicar la palabra de Dios. Y amar, y me entiendes, y la predicación que van a hacer, la predicación que Dios quiere usar de tu vida, no tiene que ser un mensaje de muerte, de condenación. ¿No? Porque muchas veces la iglesia trae el ministerio de muerte cuando nos vamos queriendo predicar lo que Dios hizo antes. Entonces vemos acá el ministerio de la muerte, pero acá Cristo dice que estamos ahora sobre un ministerio del Espíritu. Ahora en Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, lo he hablado la anterior semana, ahora mucho más abundante en gloria el ministerio de ¿qué? De justificación. Ok, habían dos ministerios antes, uno el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Y muchos todavía siguen andando bajo esos ministerios. Siguen predicando esos ministerios, la muerte y la condenación. Pero ahora estamos bajo el Espíritu Santo y dice, y mucho más abundante en gloria el ministerio de ¿qué? De la justificación. Amén. Entonces nosotros de ahora en adelante tenemos que predicar ¿qué? Evangelio. Eso de la justificación.
Porque no es, dice, no es cuando tú vayas y le digas que tiene que arrepentirse de sus pecados, es cuando tú le puedas mostrar a un Cristo que su bondad de Cristo, el amor de Cristo, es el que justamente trae al arrepentimiento. Y esto tiene que cambiar, ¿me entiendes? Porque siempre la iglesia en general, por años, se ha encargado de mostrar algo que en muchos no podemos llegar. ¿Ok? La iglesia, el legalismo, siempre ha mostrado algo que quiere reflejar que así tienes que ser para agradar a Dios. O sea, ha querido demostrar que haciendo ciertas cosas tú vas a ser justificado, vas a estar santo delante de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos, ¿me entiendes?, nuestra estructura en solamente voy a hacer cosas para que Dios esté agradado conmigo, estás mal. Tú tienes que aprender a entender que no es lo que tú haces. Cristo te ve tal como tú eres, ¿me entiendes? Él te ve justificado, Él te ve santo, Él te ama. Él dice, yo te he escogido, no tú a mí. Hello, lo he dicho la anterior semana, ¿cuántos eran terribles en el mundo? Hello, ¿cuántos han hecho cosas? Siendo así, dice, yo te estoy escogiendo. ¿Me entiendes? Entonces Dios te escoge, te dice, ahora te he escogido, hijo, ahora sí tienes que dejar tu pecado. Eso pone la iglesia, no Cristo. Porque el momento dice, yo te he escogido, te estoy dando mi justicia, mi justicia. Entonces a través de mi justicia tú eres justo. Entonces ahora cuando yo te veo un hijo justo. Ay, el pecado, pastor, lo vamos a hablar del pecado. En Juan 16, 8 al 11 dice, hemos hablado eso y lo voy a repetir, estoy repitiendo y voy a repetir muchas cosas, hermanos, en este tiempo porque tenemos que, Señor, Espíritu Santo, por favor, necesito que tú hables a mi corazón. Necesito renovar, necesito, ¿me entiendes?, entender lo nuevo que Dios está trayendo. En Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Ahora, ¿de qué pecado? Lo he hablado, ¿de qué pecado va a convencer? A ver, tenemos que estar claros, ¿de qué pecado va a convencer al mundo? ¿De tu pecado? O sea, tú estás queriendo convencer a esa persona que le estás hablando que se arrepienta de su pecado. Entonces, ¿cómo tú tienes que acercarte a una persona? Por eso la iglesia tiene que comenzar a aprender, ¿me entiendes?, lo que Dios nos está diciendo, cómo tenemos que acercarnos ahora a las personas. Entonces dice, Él va a convencer ¿de qué? De pecado por cuanto no creen en mí. O sea, si no entra la revelación, hermanos, que cuando Cristo fue a la cruz, ¿entendés? Fue a la cruz, fue por el pecado ¿de quién? ¿De vos nomás? De toda la humanidad. El pecado ya fue pagado. Ya fue pagado el pecado. Pero el único pecado que va a llevar a la gente dice no haber creído en Él. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. De justicia, ¿por qué? Ahí está la justicia que Dios nos está dejando. Mi justicia te la dejo, yo me voy al Padre. Él es ahora nuestro sumo sacerdote. ¿Me entiende? Él es nuestro sumo sacerdote. Hemos hablado en el Antiguo Testamento cuál era el rol del sumo sacerdote. Era entrar una vez al año por los pecados, ¿sí o no? Entonces te imaginas la responsabilidad. Como era el sacerdote, ¿me entiendes? El fuego iba a apagar. ¿Me entiendes? Tú te imaginas, hermanos, que ese sacerdote entraba y todo el pueblo. A ver, ¿cómo tú sentirías que todo ese año, hayas cumplido la ley, hayas hecho todo, hayas hecho todo, pero igual tenías que entregar sacrificio? ¿Me entiendes? Hayas cumplido la ley perfectamente. Entraba el sacerdote y ¡pum!, lo mataba a Dios. Dios no aceptaba tu perdón o tu pecado.
Y eso que has tratado de vivir bien, dice, Señor, me he sacado y por culpa del sacerdote ahora tengo que pagar los platos. Pero si el sacerdote, ¿me entiendes? Estaba realmente a la altura que Dios pedía ese tiempo, recibía el pecado de todo el pueblo, aunque tú le hayas regado o lo que haya sido, Dios perdonó tus pecados. ¿Entiendes? Así es. Entonces ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote, es lo mismo. ¿Cristo qué? Fue a sacrificarse por nosotros y Él fue ya aceptado por Dios y su sacrificio es una sola vez y para siempre por tus pecados. Ahora delante de Él, hello, tienes que entender, ahora delante de Él, Dios ya no te ve como pecador, sino te ve como un hijo de Dios si tú lo aceptas a Jesucristo. ¿Me entiendes? Porque Él no está yendo, porque el momento que le dice, Señor, perdóname, perdóname, otra vuelta lo estás crucificando a Cristo. Eso hacía en el Antiguo Testamento, cada vez tenían que matar. Y nosotros es como si cada vez lo estuvieran matando a Cristo cuando vienes, perdóname. Eso, tenemos que entender, ya lo hizo una vez. Tú no tienes que relacionarte con el pecado. Uy. Y de juicio, dice, va con de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él dice, el enemigo ya ha sido juzgado, está bajo tus pies. Oh my goodness, si supiéramos la autoridad que tenemos, pero ¿por qué no podemos actuar? Porque estamos tan estructurados, tan legalizados, que para poder hacer algo, tengo primero que examinarme. Cristo siendo Dios, toda la eternidad, tuvo que bajar del cielo y convertirse en ¿qué? En humano. ¿Y para qué Él se convirtió en humano? Para estar con los quienes, con los hombres. ¿Pero qué hombres? Con los pecadores. ¿Con quienes peleaba Cristo? ¿A quién les hablaba duro? A los religiosos. No a los fariseos, porque ellos tenían una estructura. Entonces a veces nosotros sin querer nos ponemos una estructura y nos volvemos ¿qué? Fariseos. No, Cristo se bajó, hermanos, y Él estuvo en medio del pecado. Le encantaba estar ahí con las prostitutas donde veía la necesidad. Él se movía con pasión, Él sanaba a los enfermos, Él perdonaba, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Porque y lo que voy a hablar en la Santa Cena, no lo voy a decir ahorita. Pero ese es el ministerio de Jesús. Entonces ese mismo ministerio quiere que tú y yo lo hagamos, ¿no? Entonces cambiar cómo tengo que yo predicar, cómo tengo que hablar, porque saben que Dios está hablando. Me reuní con el hermano Julio porque estábamos queriendo levantar un ministerio de evangelización, ¿no? Dios le habló al varón, Dios me habló a mí, ¿me entiendes? Porque sabes dónde tiene que ser el ministerio de evangelización que tiene que haber. ¿Dónde? No, bueno, no, aquí tenemos que mostrar el amor. Pero ¿dónde tiene que ser el ministerio de compartir la palabra? ¿Aquí en la iglesia o dónde? Afuera, ¿no? Entonces cuando tú presentas y cuando tú entiendes, pero tú tienes que entender que cuando Dios te ve justo delante de ti, ¿me entiendes? Tú te ves, yo soy justo. ¿Me entiendes? Porque Cristo justamente habló y Pablo lo dijo. Pablo, si tú ves la historia de Pablo luchaba con la carne, ¿no? Lo que no quiero hacer, decía, lo hago. ¿Cuántos de ustedes dicen, no lo voy a hacer? Y lo vuelves a hacer. Hello, come on. Entonces, cuando tú estás bajo un ministerio de condenación o de muerte, eso va a venir justamente a condenarte, a matarte. ¿No? Porque, y eso lo voy a hablar, la paga del pecado es la muerte. ¿No? Y muchos dicen, ves, si estás pecando vas a... No, hermanos, el pecado es pecado. ¿Me entiendes? Vas a morir tal vez con tu familia, I don't know lo que va a pasar, pero no está diciendo que vas a morir una vida eterna sin Dios. Y eso es lo que habla acá. Entonces, si eso lo quiero demostrar, hermanos,
cómo estamos ahora. Dice en Romanos 5, 13, 14. No me va a dar tiempo de acabar esto, pero voy a decir. Pajaritos. Están alabando a Dios los pajaritos. Ok, Romanos 5, 13, 14. Oíme, esto es bien importante, hermanos, que tú lo entiendas. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, o sea, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién había de venir? Cristo, ¿no? Entonces tú ves Adán, Moisés. Ese tiempo ha sido considerado que un tiempo de gracia, porque dice Dios no inculpó, no inculpó porque no había alguien que te juzgue. ¿Me entiendes? No le echó la culpa a nadie. No le echó la culpa ni a Adán. ¿Te imaginas después el hijo Caín mató? ¿Y qué le hizo? Le dijo, oh, tuvo temor, me van a matar. Dijo, no, yo te voy a poner un sello que nadie te toque a ti. ¡Wow! ¿Cómo? Si fue, si mató. ¿Me entiendes? Tú tienes que entender que Dios ya tenía su plan redentor, ¿no? Entonces, si tú le pones así, yo nazco a este mundo, en realidad vengo a un mundo pecador, ¿no? Estamos llenos de pecado. Pero realmente, si Dios me escogió, ¿qué culpa yo estoy acá, Señor, de venir a este mundo pecador? ¿No? ¿Qué culpa tengo yo, Señor? Tú me has escogido, pero ahora he caído acá y me he embarrado con el pecado, teniendo ya un propósito. Pero cuando entiendo que Cristo, ¿me entiendes? ¿Cuánto no hubiera querido entender y que prediquen la gracia hace tantos años? ¿Me entiendes? Uno lucha con tu carácter, luchas con esto, luchas con el otro, te desanimas, te condenas, quieres dejar la iglesia, que no sirvo, que no soy, que para qué Cristo, soy un hipócrita. Así he vivido muchos años, ¿no? Muchas veces cuando la riegas, ¿qué viene? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si soy un hipócrita? Y Dios te dice, y tú dices que yo no te veo hipócrita. ¿No? Tú te pones, te autonombras cosas que Dios no habla. Él dice, yo no me relaciono con el pecado. Entonces cuando tú entiendes que vives una vida justa, ¿me entiendes? Cuando tú agarras lo que Dios dice, quién eres, tu misma justicia, sin darte cuenta, por accidente vas a comenzar a cambiar. Oíme, por accidente. Porque si te enfocas, ¿no? O la gente te dice, ay hermano, tiene que cambiar ese carácter, ya te fregó. ¿No? ¿Cuántos buenos hermanos de buena intención le dicen, no? Llegas a la iglesia, hermano, deje de hacer eso, deje. Hermano, sé que se tira sus cervezas allá afuera. Hey, ¿y cómo viene a la iglesia así? Uy, ya lo condenaste, ya lo sacaste fuera. He hablado del testimonio de ese hombre de Dios, que él entró con sus 12 acá y tomando ahí. Si a mí me hubiera, yo hubiera, deje de tomar, man, este es el santo, no, el templo está blasfemando, hombre. ¿No? Porque yo creo que él está cometiendo un pecado y Dios le dice, no, yo no, él es mi hijo, está luchando con esa área, pero si él entiende cuánto lo amo, poco a poco se va a ir eso. Así tenemos que ahora nosotros ser hermanos, esa luz ahí. Porque nosotros podemos salir a las calles, evangelizar, hablar de Cristo y muchas veces, ¿tienes pecado? Sí. ¿Sabes que si te arrepientes Dios te va a perdonar? Ok, haz esta oración. Oh Señor, me arrepiento. Y esa gente se va, igualito su corazón no cambió. Porque si lo haces de corazón, dice, de corazón, ¿me entiendes? Y crees de corazón que Dios levantó a Jesucristo de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. No dice si te arrepientes tus pecados y crees en tu corazón, no dice de pecados, porque para Cristo eso ya no hay pecado en este mundo. Entonces tú tienes que mostrar a ese amor de Dios bondadoso.
Entonces tú tienes que bajarte al nivel de ellos. Como Cristo se bajó al nivel de ellos. Si tienes una religión, una estructura, bájate. Bájate y comienza a entrar en ese mundo que te necesita. ¿Me entiendes? Porque cuando tú conoces quién eres en Cristo, la justicia que Dios te ha dado, ¿me entiendes? Ahora Cristo estaba ahí, pero Él no estaba contaminado ahí. ¿No? Él fue a las bodas, convirtió el vino. Muchas veces eso para mí era, ay, Cristo, no podía agarrarlo, no podía entender. ¿Cómo, Cristo, tú fomentaste la borrachera? ¿No ve? Porque dice, todos ya estaban borrachos. Y Cristo hizo el mejor vino para unos reborrachos. ¿Me entienden? Porque si Cristo iba a mostrar la ley, iba a decir, ¿cómo yo voy a hacer vino aquí? Esos borrachos todos se van a ir al infierno. Oh, ya estarás. Entonces cuando tú vayas a predicar, porque cada uno de ustedes tiene que volverse alguien que comparta la palabra. Porque muchas veces estamos, ministerios de esto, ministerios de, sí, vamos a ir a las calles. Pero, ¿cuánta gente ha venido aquí a la iglesia cuando hemos hablado a las calles, hermano Julio? Casi nadie, ¿no? Muy raro es que cuando le hablas, dice, amén, gloria a Dios, y voy a la iglesia. Pero cuando en tu trabajo, por eso tú tienes que aceptar lo que Dios dice. Cuando estás compartiendo con gente, tú tienes que mostrar a esa gente quién realmente tú eres. No el que estás pretendiendo ser. Hello. Entonces cuando tú comienzas a presentar, a decirle, no meterle sus pecados a la gente, porque el momento que le dices, acepta a Cristo y te va a perdonar tus pecados, y muchos lo hacen, ¿no? Pero cuando le dices, mira, yo tengo problemas igual que vos, estoy pataleando igual que vos, ¿no? En muchas áreas, tal vez tú mismo me vas a ver acá en el trabajo que a veces se me sale un pip, ¿no? A veces me sale el enojo. Entonces si esas personas te ven realmente como eres, ¿no? Porque yo he hablado, ¿no? En tu trabajo, vas a ser el que realmente está, esas cosas que tienes todavía en tu vida, ¿no? Pero entonces venimos a la iglesia y ya estoy, cambio, ¿no? Soy santo. Soy justo acá en la iglesia. Acá en la iglesia estoy tratando de que no vean mi imperfección. ¿No? Estoy tratando de que presentarme al hermano lo mejor que pueda. Porque si sabe lo otro, me va a juzgar. ¿No ven? Entonces la iglesia se ha convertido en eso. Por eso la iglesia la gente no quiere venir a la iglesia. Porque cuando viene a la iglesia ya tiene y piensa que para entrar a esta iglesia ya tiene que cambiar. ¿Me entiendes? Tú tienes que solamente presentar a Cristo que ha muerto por Él, que la bondad de Él, y cuando Él comience a sentirse amado por su Padre, se sienta aceptado por su Padre, nadie le tiene que decir que deje de fumar, que deje de esto, que deje. Solito va a dejar. ¿Me entiendes? Porque Dios no ve el pecado, el impedimento para tener una relación contigo. Entonces te imaginas, desde Adán hasta Moisés, no inculpaba el pecado. ¿No? Por eso Abraham fue justificado solamente, ¿por qué? Porque le creyó a Dios. Ahora, ¿cuántos quieren ser justificados? Solamente créele a Dios. Gracias, Señor, tú ya me has perdonado y yo soy justo delante de Dios. Y cuando tú le crees así, prepárate porque Dios te va a usar. Entonces, cuando tú hablas, cuando salgan palabras de tu boca, no tienen que salir palabras de condenación. Entonces, cuando esa gente se identifique, ¿me entiendes? Y solamente tú le expliques y le dices, mira, tu pecado ya ha sido perdonado. ¿Cómo ha sido? Si hecho. No, ya Cristo ya ha pagado. Tu pecado ya ha sido perdonado. Le dice, ya ha sido. Entonces lo único que te va a separar de que tengas una vida eterna con Dios es si tú no lo aceptas a Cristo. Eso es lo único.
Pero Dios te quiere aceptarte tal como eres. Y en el proceso no te preocupes. Lo único que Dios quiere ahorita es tener una relación de hijo a padre. Nada más. O tú quieres tener una relación con tu hijo. Primero vas a ser mi hijo. Hijo, para que te ame vas a cambiar. Tienes que cambiar eso. No. ¿Tú harías eso con tu hijo? Hijo, para tener una relación conmigo, primero cambia. Dios dice, no, hijo, yo ya te he escogido, yo te he escogido. Ahora lo único que quiero, no te preocupes el chenco que estás, quiero tener una relación de padre a hijo. Nada más. Entonces, hermanos, cuando toda la iglesia tenemos ese concepto, ¿me entiendes? Comenzamos a andar bajo el amor y la gracia, entendiendo quién tú eres. Entonces, cuando venga una gente, porque si yo hago ese trabajo y lo traigo a la iglesia y aquí me lo condenan. Hello. ¿No? Entonces, cuando esa gente te ve a ti genuino, que se identifique con las cosas que estás pasando y dices, estoy en un proceso, como tú vas a empezar un proceso, pero Cristo nos ve así. Entonces tú tienes que prepararte en presentar lo que yo te estoy predicando el día de hoy. ¿Me entiendes? Porque ya no estamos bajo ¿me entiendes? Un concepto de ¿qué se llama? De condenación. Ahora estamos justamente en ¿qué? La gracia, la justificación, el amor de Dios. Entonces, bajo eso nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasó? Dios no inculpó. Ahora, gente tuvo que morir por el pecado. En toda esa generación, ¿ves el pecado? Sodoma y Gomorra, oh my goodness. Pero ¿por qué Dios tuvo que traer muerte? Ahora no estoy diciendo, oye, una cosa, entonces cuidado que me traiga muerte. No. Porque ahí no había un mediador, no había Cristo. Por eso Dios tuvo que traer la ley para que ellos, desde que pereció la ley, se vean cuán pecadores eran. Nada más. ¿No? Entonces, pero que la gente tuvo que morir. ¿Por qué? Porque de esa generación tenía que venir la genealogía de Cristo. ¿Me entiendes? Entonces entró la ley, los enfrentó con su pecado, porque eso te enfrenta a la ley, tu pecado. Pero entonces ahí viene Cristo. Ahora desde Cristo, por eso dice el que ha de venir. Entonces desde Cristo, el momento que ha muerto en la cruz, entendeme, ha muerto en la cruz, desde este periodo que ha muerto en la cruz, de hace 2000 años hasta que venga Jesucristo, estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. O sea, como en el Antiguo Testamento Dios no veía el pecado, ahora ya no ve el pecado en tu vida. Entonces, gracias, pastor, eso quería, entonces voy a pecar, voy a do it. Dios te va a seguir amando, pero ese pecado trae consecuencias. ¿Me entiendes? Puedes pecar, hacer todo lo que quieras, pero cuando Cristo venga, Él te va a mirar atrás, hijo, vámonos, hijo, te has perdido todo lo que podías hacer conmigo. ¿Me están entendiendo? Ok, voy a tener que adelantarme para dejar esto bien sellado a ustedes. Ok, y la otra semana lo voy a traer un poquito. Ok, en Hebreos, por ejemplo, en Hebreos nos salva Hebreos 20. Y ustedes, hermanos, esta semana agarren el libro de Hebreos 9. Ok, Hebreos 9. Léanse todo el capítulo, ahí explica todo lo que Cristo ha hecho. ¿Me entiendes? Porque en estos últimos tiempos, ¿me entiendes? Y muchas iglesias están predicando justamente el ministerio de la condenación. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Dicen, ¿no? Y muchas iglesias, amén, Cristo viene, ya me han dicho desde que he nacido y Cristo no viene. Pero realmente, hermanos, ¿me entiendes? Dios habla, dice, hay que fijar las señales. Sí, ha habido terremotos, y eso va a seguir habiendo. Pero una cosa que, ¡pum!, tenemos que abrir las orejas. ¿Qué es? ¿Quién se ha dado cuenta? Una cosa que dice la Biblia. Oh my goodness, me preocupan. Bueno, les dejo como tarea ahí.
Dicen en los últimos tiempos va a haber paz. ¿Cuántos saben lo que ha firmado la paz Israel con los árabes? ¿Me entiendes? Musulmanes con los... ¿No? Y muchos países van a comenzar a firmar la paz. Eso es otra señal que dice, y habrá paz. ¿No? Entonces ya, hermano, esas cosas más que ya se están viendo, ¿me entiendes? Porque para que te firmen, ¿me entiendes? Porque los musulmanes, ¿de dónde salieron? Nosotros somos hijos ¿de dónde? De la promesa de Isaac, ¿no? Y Ismael se convirtió en todo el pueblo musulmano. Oh, ¿me oyes? El pueblo musulmano. Ahora Dios va a comenzar a unir al pueblo musulmano con el hijo de la promesa, Israel. Muchos van a comenzar a ser hermanos, porque están reconociendo ya han puesto la embajada en Israel. Porque Israel, muchos no lo reconocen como país, como nación. ¿Qué ha hecho Estados Unidos? Ha llevado su embajada, la ha reconocido como nación. Muchos están comenzando a reconocerlo como nación y a hacer la paz con Israel. Entonces ya las cosas vienen, ¿no? Entonces, hermanos, en Hebreos 9, 28. ¿Okay? Entonces muchas veces nos habla justamente en estos tiempos, ¿no? La otra vez me llamó una hermana que... Pastor, predique que se arrepiente el pueblo porque Cristo venga y si le encuentran su pecado se va a quedar. ¿Cuántos han oído ese mensaje? ¿No? Entonces tú si viene Cristo mañana, tienes que estar, ¿qué? Listo, arrepentido, sin pecados, y si te encuentras sin pecados, ¿te vas o te quedas? ¿Cuál es el concepto que la iglesia tiene? ¿Ah? O sea, el pecado se queda. O entonces todos nos quedamos, hermano. Nadie de aquí se va a ir. Sorry, hermanas, vamos a ver acá entonces. Si viene Cristo relacionado al pecado, nos quedamos. Por eso hay que leer lo que dice acá, pónganmelo. Ven. 9:28. ¿Está o no está? Hebreos 9:28. Bueno, ¿no está? Ok. Óigame lo que dice, lean bien. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar, ¿qué? Ok, entonces Cristo ya llevó una sola vez tus pecados. Entonces tiene que volver a llevar tus pecados. Ok. No una sola vez para llevar los pecados de muchos, de todos. Ya aparecerá por segunda vez. La segunda venida de Cristo. ¿Sin relación con qué? Hello. ¿Lees o dónde está? Sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aquellos que dicen, gracias Señor, yo soy justo delante de ti. Sé que tengo miles de errores, Padre Santo, pero cuando tú vengas, yo me voy contigo. Aleluya. Por eso es el error. Todos están, ay, me arrepentiré, por ahí Cristo viene y si me muero. Entonces, ¿qué enfoques en tu pecado, y nunca vas a cambiar? Así está la iglesia, sin saber lo que dice. Él va a venir, no va a mirar el pecado, el chenco, el rollo que estás. Si tú has aceptado a Jesucristo de corazón, has sido justificado y Dios te ve justo, vente, hijo, conmigo. Aleluya. Ese mensaje tiene que predicar la iglesia. Porque eso es el problema, hermano. No, entonces tienes que repetir, porque si viene Cristo mañana y te encuentras así, te vas a ir al infierno. Esa gente nunca va a cambiar. Nunca va a poder cambiar. Y la palabra dice, yo voy a venir ya no relacionado con el pecado, hijo. Es Dan. Ahora que tenemos que mejorar los chencos que tenemos, vamos a ir mejorando. Pero ¿sabes cómo vas a mejorar? Cuando te sientas que estás amado por Dios, cuando te sientas justo, cuando realmente creas lo que Él dice, que cada mañana te levantes y digas, gracias Padre, sé que tengo miles de errores, Señor, tengo miles. Pero yo sé que gracias a tu Hijo Jesucristo, tú me has hecho justo y tú me amas. Tú tienes que creerlo. Porque Pablo, él dijo, no hay
ninguna condenación. Ninguna. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Y por qué dijo eso Pablo? Porque después de lo que dejó, lo que quiero hacer, él mostró su naturaleza. Él fue honesto a la iglesia. ¿Sí o no? Él dijo lo que le estaba pasando, pero al terminar dijo, no hay ninguna condenación en mí. Él mismo dijo, no pretendo haberlo alcanzado. ¿Cuántos ya lo han alcanzado? Si ya lo has alcanzado, enséñame por favor. No pretendo haberlo alcanzado, pero hago una cosa. ¿Qué dice? Dejo atrás tu error, tu problema, lo que sea, y me enfoco ahora a seguir a Cristo. Hacia adelante. Porque muchos siguen, ay, me ha pasado, ay, lo que he hecho, ay, Señor, ay, me perdonarás lo que he hecho, ay. Entonces entendé, cuando venga Cristo, ya no se va a relacionar. Él no va a mirar, uy, este ya no pecó, este se ha arrepentido ayer, tú ven. A ver, ángeles, vayan a escoger quién no pecó ayer, a ver. ¿No? ¿Sí o no? Los ángeles van a venir, Señor, este no pecó, este se arrepintió. Él ya no ve el pecado. ¿Entiendes? Tienen que explicarlo con chuis, como decimos en mi país, con maíces, Por eso tú tienes que abrir tu corazón y decir, Señor, gracias, porque yo soy justo delante de ti. Cada día, aunque las riegues. ¿No? Porque muchas veces la condenación, la sierva que ha dado el mensaje, ella decía, Señor, tanto he pecado, pero el Señor la ha aceptado. ¿Me entiendes? Ahora ella solamente tiene que decir, gracias Señor, ahora voy a seguir adelante porque tú me amas, soy justificada y ahora voy a hacer lo que Dios le ha dicho que haga y hacerlo. Entonces cuando te vas al trabajo, hermano, mostra quién eres. Para que cuando la gente vea la iglesia, que realmente aquí hay una iglesia, que no nos basamos en lo que haces, no haces, sino en lo que Cristo ha hecho por vos. ¿Me entiendes? Porque ahí viene el convivio y eso ayuda a la gente, porque si no salen a veces de ese lugar, ¿no? Entonces muchas veces cuando tú en tu trabajo haces, ¿qué te cuesta hablarle a alguien, presentarle así a Cristo? No le digas que Dios te va a perdonar, presentarle, dile, tu pecado ya ha sido perdonado. Solamente esta es la oración que tienes que hacer. Si crees en tu corazón, tú dile a una persona, si crees en tu corazón, que Dios levantó de los muertos a Jesús, dice, serás salvo. ¿No ve? Le dice, ¿no ve? Ahí no está hablando de tu pecado ya ha sido perdonado. Entonces ya eres salvo. Entonces el proceso, como me ves a mí a veces, ¿me entiendes? Siempre la voy a regar, siempre la voy a fallar. Si tú vas a ir a la iglesia vas a ver gente que la va a regar, la va a fallar. Para eso es la iglesia, para los enfermos, no para los santos. Hello. Entonces cuando nosotros presentamos a una iglesia genuina, como fue Pablo, ¿no? Si algún día vengo, hermanos, estoy pasando con esto. ¡Oh, el pastor! Por eso el pastor es líderes, todos tenemos que estar mostrando algo y entonces viene la condenación y ¡pum! Fuera. Entonces si hay algo de legalismo en ti, tienes que decir, Señor, créelo tú, soy justo delante de ti. Y voy a comenzar a andar en tu justicia, no basado en lo que yo hago, sino en lo que tú has hecho por mí, ¿no? Entonces el vocabulario de donde estoy parado tiene que comenzar a cambiar. Entonces tengo que saber lo que Cristo me ha dejado, ya está hecho, y eso es lo que habla en Hebreos. ¿Me entiendes? Él habla de la herencia que tenemos en Cristo. ¿Sabes cuál es su herencia? O sea, si alguien te dice, te voy a dejar una herencia, ¿no te gustaría saber cuál es tu herencia? O dirías, no me importa. ¿Ah? Tú quisieras saber cuál es tu herencia, ¿no ves? Entonces tú tienes que saber qué es la herencia que Dios te ha dejado. Porque Él dice, para que haya herencia, tiene que morir el testador, el que te ha dejado el testamento, tiene que morir. Entonces Cristo ya ha muerto y ya nos ha dejado esa herencia. Y si quieres saber, vuelve la próxima semana para la herencia. Entonces, siervos,
Esa es la mentalidad de la iglesia. Yo sé que, yo entiendo, siervos, yo todavía sigo en un proceso, hermano, porque años he estado metido en una religión. ¿No? Y a veces, mi cabeza tengo que esforzarme. ¿Cómo tengo que hablar? Pero el Espíritu Santo, ¿me entiende? Me está hablando y tengo que... Por eso, si tú la agarras, hermano, este es un steak. Es una palabra sencilla, pero es un steak. Si tú te lo comes, lo digieres, volvé a ver la prédica, si algo no has entendido, vela, vas a ver que el Espíritu Santo te va a revelar y vas a decir, oh my goodness, gracias Señor, cuán santo, cómo me ves tú. Él dice, Él te ama, Él te ama. ¿Entiendes? Si su amor es ágape, Él no te ama por lo que tú haces. Dejemos la iglesia de fingir, seamos reales delante de Dios. Amén.